las nubes se abren para el sol, aliento del dolor. ¿Cómo le va? Soy Ricardo Luis Acebal. Le doy la bienvenida al segundo programa de Identidad en lo que va de este año 2026. Les digo que integro el Instituto de Culturas de la Municipalidad de Almirante Brown, que conduce Juan Manuel Pereira Benítez. El programa Identidad propone aclarar lo más posible los contenidos de la identidad cultural argentina, entrevistando en vivo a protagonistas de nuestra música, canto, pintura, artesanías, cine, teatro, danza y toda otra manifestación que exprese nuestro folclore. El programa pasado anduvimos por Santiago del Estero. Hoy andaremos por el Chaco. Las breñas, patria mía, te recuerdo en futuro. Bueno, viva las breñas. Canto a las breñas. Chamamé de dos breñeros, el poeta Mario Nestorov y el multifacético Rubén Tolosa. Nestorov, hijo de búlgaros, es, según Tolosa, nuestro invitado de hoy, el poeta del crisol de razas chaqueño. Bienvenido, Rubén Tolosa. ¿Qué tal, Acebal? Buen día. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, acá estamos en este encuentro de identidad con las ganas de conversar de cosas que tienen que ver con todo este material que estamos viendo aquí en el escritorio nuestro, sí, nuestra mesa. Bueno, y toda una trayectoria tuya de unos cuantos años, ¿verdad? Sí, más o menos refiriéndome a lo que dijiste de Mario Nestorov, el representante del crisol de raza del punto de vista poético. Te debo comentar que faltaría solamente acá, en este entramado de publicaciones, la presencia de un libro que está en estos momentos, lo están editando en Resistencia, que es dedicado al representante significativo, el que identificó con neologismo la identidad de la cultura chaqueña, que es el célebre Adolfo Cristaldo, hijo de madre toba y de padre de origen italiano, que es el que creó justamente todo este neologismo del crisol de raza bueno, chaco, pero chaqueñero. De él vamos a hablar después, porque tenemos, antes que eso tenemos varias cosas. Sí, tenemos un montón de temas, porque realmente acá también se ven discos compactos. Bueno, y digamos que para que veamos un poco las breñas desde el aire, vamos a compartir un video, ¿no? Noble trabajador, fuiste creciendo mi pueblo hasta llegar a mayor nombre que te dio renombre en las comarcas vecinas, con el que atrajiste al hombre de otros mundos y Argentina. Ni tus montes ni tus pampas fueron novicia al obrero que con sus brazos quebrantan empuñando el duro acero, como un tesoro sagrado en su corazón te lleva por siempre toda la vida, querido pueblo. Las Acabamos de recorrer algo del Pago Natal. Para introducirnos en tu obra de discos y libros, te propongo que hagamos un primer paseo por las portadas de esos discos y esos libros a través de la foto que vamos a ir compartiendo, ¿eh? Bueno, acá, Don Tolosa, tenemos ahí una muestra de dos obras, ¿no? Comentemos un poquito la que vemos a la izquierda.
Bueno, la edición del Canto al Chaco es una representatividad del contenido de la poesía de Mario Nestorov, Ajá. exclusivamente. Bien. Y a la derecha está una toma ilustrativa de el proyecto inicial del trabajo que estamos llevando a cabo, que es chaqueñero, que es un neologismo, digamos, de aquellos que nacieron en el Chaco y digamos y aquellos que vinieron de afuera y se han fortalecido con el entusiasmo por la vida de ese territorio. Y están todos los poetas que hemos musicalizado. Y acá vemos el Canto a mi tierra chaqueña. Canto a mi tierra chaqueña, que es una vieja edición donde tomo la representatividad de 3 poetas muy significativos, Mario Nestorov, Aledo Meloni y Emilio Texido Roma, también que está en Corzuela. Y a continuación hay un cazador de sueños. Es un cazador de sueños que es el representativo del libro que le hemos dedicado a Mario Nestorov, la primera edición, que viene siempre acompañado con la edición de un disco. Bueno, y ya llegamos a Ramón del Guarán, ¿no? Que es un trabajo también impresionante sobre Ramón Ayala. Claro, es un libro dedicado a la vida de él, por un lado, y este disco, Ramón del Guarán, donde están todas las piezas más emblemáticas y reconocidas del creador nuestro. Y ahora ahí tenemos a don Meloni. Es la vida y obra de un libro dedicado a don Aledo Meloni, junto con un disco representativo de las poesías que hemos musicalizado y que están iluminando o ilustrando musicalmente este trabajo. Y aquí llegamos a un momento también muy importante. Bueno, fue un homenaje a Malvinas. Un acontecimiento muy del gran reconocimiento para el sentimiento argentino, que es un poco el tenerlos presente a nuestros héroes de Malvinas. Fueron 2 compilados con la colaboración de muchos amigos interesados en el tema. Una primera edición que se llamó Vigilia. Se agotó esta y editamos esta otra que es Que mi patria florezca en Malvinas, también con la presencia de muchos cantantes, cantores, creadores como Ramón Ayala, Enrique Llopis y infinidad de gente que ha colaborado y ha participado en esta producción. Bueno, muy bien. Ahora tenemos aquí, después de haber recorrido un poco el Pago Natal, de haber visto todas estas obras tuyas, digamos que quiero que hablemos un poquito de Mario Nestorov, ¿no? Que yo hoy estaba mostrando en cámara el libro, lo volvemos a hacer ahora, porque bueno, es un tema que es muy particular, ¿no es cierto? Revela esa mezcla de razas, ¿no? Cuando yo comencé con este proyecto de el rescate de los poetas más representativos, para mi gusto, de la cultura del Chaco, para tomar esos poetas, musicalizarlos y editarlos, bueno, arrancó con la música, pero bien pronto nos dimos cuenta de la importancia de la trayectoria de cada uno de estos poetas, y es lo que enarboló la confección de un libro sobre la vida, sobre la trayectoria, sobre todo el acontecer cultural de la provincia del Chaco en relación a la consonancia creativa de cada uno de estos personajes. Y comenzamos con la edición de Mario Nestorov, porque era un personaje que a nosotros nos asistía por prácticamente haberlo conocido de chico. Hemos compartido muchos momentos, él un poquito mayor que yo, pero hemos transitado por el mismo sitio, y él, todo su trabajo que desarrolló, lo hizo inspirado justamente en el sentimiento que animaba la vida ahí del pueblo de Las Breñas. Él trascendió en el año 60 con un primer trabajo con un poema al Chaco, justamente, que ganó en un festival acá nacional de música de poesías de provincia, siendo Borges un poco el que monitoreaba la designación de ese concurso. Bueno, y a ver, ahora quiero que hablemos, que ya le estoy mostrando a nuestros videntes y oyentes el libro correspondiente.
que hablemos sobre un poeta que nació en la provincia de Buenos Aires, pero se hizo chaqueño. Claro, él llegó, se graduó de maestro, hijo de italianos, radicado acá, nació en la provincia de Buenos Aires, y siendo maestro se consiguió un empleo en el Chaco. Allí lo conocimos, después más tarde lo tratamos un poquito más cuando estuvimos en Resistencia, y él estaba, digamos, trabajando en una biblioteca, se había jubilado como inspector de escuela, y ahí nos conocimos, y él fue el que prácticamente me abrió la frontera del conocimiento de toda la creación poética destacada del Chaco en ese momento, que es lo que me permitió a mí, digamos, con limitada formación, pero con la contribución del conocimiento de Don Aledo, para poder incursionar en rescatar a los poetas más representativos del Chaco y hablar sobre su vida, sobre su obra y crearle música sobre su poema. De él también le tiene acompañado un disco que habla de la creación de poética destacada de Aledo Meloni, y con una musicalización bastante completa de todas sus creaciones simbólicas. Bueno, y ahora llega el momento del gran Ramón Ayala, el Mensú. Y acá, tenemos un libro de 450 páginas, ¿no? Bueno, estos libros que estamos viendo son libros únicos. No hay otra edición similar, biográfica, complementaria de los poemas, con dato antológico de la creación de cada uno de estos poetas. Y en el caso de Ramón Ayala, de la misma manera, este es un libro único. Él tiene una edición de la Selva y el Río, que habla un poco de él, pero está un poquito más entrañada en las creaciones de sus canciones. En este caso hablo desde el comienzo de su trayectoria. Lo hemos tratado estos últimos 40 años de vida, hemos sido muy amigos de él y de su esposa y de toda su familia. Él ha compartido muchos momentos. Bueno, precisamente, perdóname que te interrumpa, vamos a ir viendo unas fotos también donde justamente se muestran algo de lo que vos estás apuntando ahora, ¿no? Sí, claro. La relación. Claro. Es una relación que nos ha fortalecido mucho en el conocimiento y en la orientación de nuestros trabajos. Y este caso es la tapa del libro que le hemos dedicado a Ramón Ayala. Aquí en un momento de su presentación en Posada, en el momento que estamos presentando el libro El Mensajero de la Tierra Roja, y yo estaba cantando justamente una de sus canciones. Ramón en nuestra vida ha contribuido de manera muy significativa, y nos ha realmente ayudado mucho con su entendimiento, gran conocimiento musical y poético. Bueno, yo quería que esa última foto que estábamos viendo, remarcar o subrayar que hay otro Tolosa ahí en el libro ese. ¿Quién es ese otro Tolosa que se dedicó a la diagramación del libro? Que es mi hijo, claro, Víctor. Bueno. Víctor Tolosa me acompaña y me ha acompañado en todo momento con la parte gráfica de las ediciones. Eso es muy destacable. Lo mismo, tengo una hija que canta muy bien, que se llama María Victoria Tolosa, y ella también me ha hecho coros en muchas canciones y ha participado en algunas ediciones. Bueno, y entonces ahora te voy a pedir lo siguiente. Te voy a pedir una cantada exclusiva. Sí. Acá, acompañado por músicos que van a estar invisibles, pero que se van a hacer escuchar muy bien. Posada del ayer, juntito al río Paraná, de la bajada vieja y un mensú que ya no está. Me viene desde un tiempo azul tu voz de pájaro, las costas solitarias, la canoa, el pescador. Por el cerro Pelón
el rancherío, el arenal. Se va mi corazón como una lágrima de sal. Te busco por el Guasupí, el Tiro Federal, y allá en Villa Blocet, a Luma Azul del viejo tren. Un poeta por tus calles, el amor en tus cordajes, un bombero en el follaje, y yo que llevo tu dolor, tu inmenso palpitar, tu pañuelo de adiós y la alegría que me abraza al regresar. Volveré siempre a tus calles, Posada, tal vez como una sombra, tal vez un horizonte, tal vez una canoa. Volveré siempre a tus calles, Posada, la antigua, la de hoy, la de siempre. Posada del ayer, de la laguna San José, enjambre de gurises y un travieso duende gris. La lluvia del apacho en flor, la noche en el fogón, los cuentos del abuelo, del asombro y el temblor. La torre catedral, un zapatero, un albañil, canasto en la cabeza, la villena en el sufrir. El río que no volverá, sin puertos y sin cantar, y en guardapolvo blanco la bandada estudiantil. Un poeta por tus calles, el amor en tus cordajes, un bombero en el follaje, y yo que llevo tu dolor, tu inmenso palpitar, pañuelo de adiós y la alegría que me abraza al regresar. Posada del ayer, de Villa Urquiza y el laurel, y un arroyito que se fue con mi niñez, con mi niñez. Volveré siempre a tus calles, Posadas, tal vez como una sombra, tal vez un horizonte, tal vez una canoa. Volveré siempre a tus calles, Posadas, la antigua, la de hoy, la de siempre. Bueno, muy bien. Y digamos que antes de irnos a embarcarnos en Puerto Tirol, vamos a hacer una pasadita por Charata y su poeta, ¿no? Acá muestro a los televidentes y oyentes este libro magnífico que hizo Rubén Tolosa sobre este poeta de Charata, Serafín Fedel Ricci, ¿no? Sí, Fedel Serafín Ricci, sí, es un poeta muy reconocido en la zona de Charata, en la zona aledaña a nuestra población, porque realmente este joven tiene también una historia muy, muy, muy grata para la cultura del Chaco, porque él llegó a Resistencia con el propósito de convertirse en sacerdote, pero cuando lo llevaron ahí a que dé sus últimos exámenes y manifieste su predisposición, bueno, ahí no sé qué pasó en su camino, la cuestión que él decidió dejar los hábitos y dedicarse como educador que era docente, era profesor en letras, y se radicó en Charata, donde cumplió una obra muy importante desde el punto de vista cultural, ha desarrollado una alta actividad que ha potenciado la cultura en la zona, por eso nuestro reconocimiento a este poeta, y fue un gran amigo personal. Él también me dio una gran orientación con respecto a estos trabajos. Se nos ha ido no hace mucho, y bueno,
queda el testimonio de este reconocimiento a través de su obra poética. Bueno, muy bien. Y digamos que vos sos de una zona muy boscosa, es decir, el Chaco por sí ha tenido un drama con la tala indiscriminada de sus árboles. Bueno, muchos nos acordamos y habremos leído lo que pasó con la forestal en la época ya de 1920, 1930, claro. En el límite de Santa Fe con el Chaco, pero realmente en nuestra zona estaba cubierta de monte en la década del 40, del 50, del 60. No sé qué ha pasado en los últimos tiempos, pero realmente muchos lugares de la provincia ahora se ven fatigados con la desaparición de los campos de los lugareños. Ya ahora es todo pampa. Bueno, ahora yo te soja. propongo que veamos un video en el cual se muestra todo eso que estás describiendo, ¿no? Paremos el desmonte, que ya no queda lugar. Solo queda el horizonte vacío para mirar. Las aves ya no tienen ramajes para anidar. A cierto monte no vienen porque no pueden cantar. El desierto provocado no tardará en llegar. Todo el bosque desangrado a cuenta de un ladronear. Al padre árbol matamos, ecocidio del talar. Ni a la madre tierra respetamos, los sicarios del verdear. De la selva se hizo un llano, ni sombra para sombrear. Así me dijo un paisano, el campo puro tristear. Los camiones con rollizos circulan sin controlar, con sus titanes cobrizos desterrados del solar. Siglos de savia y corteza mandados a mutilar. Con la motosierra empieza el crimen del depredar. Recuperemos los bosques, al desmonte hay que parar. Tierra a tierra, tramo a tramo, tenemos que forestar. El hombre ha de redimir el dañado monte arrasado y volverá a renacer el pristino árbol sagrado. El desierto provocado no tardará en llegar. Todo el bosque desangrado a cuenta de un ladronear. Al padre árbol matamos, ecocidio del talar. Ni a la madre tierra respetamos, los sicarios del verdear. De la selva se hizo un llano, ni sombra
para sombrear. Así me dijo un paisano, el campo puro tristear. Los camiones con rollizos circulan sin controlar, con sus titanes cobrizos desterrados del solar. Siglos de sabia y corteza mandados a mutilar, con la motosierra empieza el crimen del depredar. Recuperemos los bosques. Yo ahora, después de todo este panorama que estuvimos presenciando y escuchando, digamos que tratándose de un chaqueño de ley, como sos vos, don Tolosa, no podía faltar ausente el poeta de Puerto Tirol, Adolfo Cristaldo, de quien yo tengo el placer, el honor, el orgullo de tener su libro autografiado por él mismo, que ya hace unos cuantos años que lo hemos perdido físicamente, ¿no? Sí. Así que, don Adolfo Cristaldo. Sí. Bueno, don Adolfo Cristaldo es todo un símbolo representativo de la identidad de la cultura chaqueña, como recién dije, hijo de madre toba, de padre de hijo de italiano, pero también ahora ha aparecido un tercer capítulo que es el ancestro afro, que ostenta, digamos, el significado de su vida. Y él fue el que realmente le dio una interpretación a la identidad de la cultura chaqueña con los neologismos que él creó: chaqueñero, raza chaco, crisol de razas y otros 32, como lo ha advertido un célebre literato y poeta del Chaco, Enrique Gamarra. En el libro que está en estado de publicación en este momento, ahí tratamos de desentrañar todo este contenido de este poeta muy significativo, pero además tiene una realidad mayor, que es el primer poeta representativo del Chaco que trascendió la frontera de los límites de la Argentina a través de una publicación Fleury en el Mundo, una edición de una publicación de Udine, de Italia, que tomó el contenido de su poema y lo difundió internacionalmente en el año 1954. Bueno, te propongo que veamos un par de fotitos relacionadas con esto que estamos hablando. ¿Cómo no? Y la comentemos. Ahí lo tenemos a don Adolfo. Sí. Y el título del libro es Heraldo, paradigma de crisol de raza chaca. ¿Por qué? Porque el famoso heraldo de la antigüedad, del medioevo, que era el que iba adelantando en los campos los hechos que ocurrirían desde el punto de vista cultural, incluso de enfrentamientos de dominios de contenidos en esa época. Por eso el título de Heraldo. Y paradigma por el significado que adquiere en nuestra cultura chaqueña, que es una cultura del crisol de razas. Lo que hemos podido desentrañar en mi pueblo, donde yo nací, que era el lugar que tenía la mayor representatividad de las comunidades del mundo en la década del 40, del 50, que eran 28 comunidades del mundo. Bueno, y esto que estamos mostrando también es parte de un anticipo, ¿no? De algo que... Es el libro que está en este momento en prensa en la editorial Contexto, en Resistencia, para su publicación, que seguramente en 2 o 3 meses estaremos tratando de difundirlo por algún sitio. Te va acompañado de una producción musical. Ahora se habla que es todo a través de la nube. Bueno, va a ser a través de la nube con sistema digital, y donde están un poco los poemas más emblemáticos de este poeta, que están musicalizados. Bueno, y yo ahora te voy a proponer lo siguiente, que hay un chamamé que se hizo famoso de Adolfo Cristaldo,
que es la bailanta, ¿no? Claro, porque él justamente incursionó desde muy chico en la representatividad de los contenidos de la cultura musical de la zona, y él con su hermano y con don Heraclio Pérez, otro señero representativo de nuestra cultura chaqueña, ellos fueron los que primero que armaron la famosa bailanta de los Cristaldo, y este poema que creó Adolfo Cristaldo justamente para reflexionar con la manera de cómo eran, digamos, el desenvolvimiento, toda la armonía, el desarrollo musical de las famosas bailantas chavameceras, bailantas chaqueñeras, que se hacía en los fogones, se hacía en todos los pueblos. Y bueno, y hay una música maravillosa que le puso Raulito Barbosa, Es ¿no? otro entrañable que partió hace poco tiempo. Exactamente. Que lo llegamos a conocer y que en alguna oportunidad nos dimos el gusto de que nos acompañe. Bueno, yo te propongo que nos lo cantes otra vez en exclusiva con tus músicos invisibles, ¿eh? Bueno, adelante. Dale. Bailanta chamamecera, obrajes algodonales, curtidos brazos de oferta a una cintura morena, el acordeón despereza, un rezongar de polqueo, los guitarreros rajuñan 6 alambres musiqueros, trastillan barriendo el suelo, escobillas, alpargatas, polleras coloricheras, mensajes de vuelos habla. La voz más fiel de la tierra no es la que anda en el aire, es la que nos suena adentro, junto al rumor de la sangre. Bailantas chamameceras, mi infancia vuelve caminos y se hace hueco el recuerdo para que vuelvas conmigo. El lono gringo ya sabe tu idioma alpargateado, así conquistó a la abuela retosando en un vaciado. Amiga, la de mis sueños, vamos ya pa' la bailanta, apayé guitarra y canto. Habré de rendirte, Guayna. Bueno, eso merece un zapucay, por lo menos, ¿no? No al estilo de Cristaldo, que tenía una voz espectacular para los zapucay. La bailanta, qué cosa maravillosa. Sí, sí. Y bueno, ahora les voy a proponer que vean atentamente la foto que vamos a poner en pantalla, porque a propósito de tanta información que le estamos dando, pero hay una página a la cual ustedes pueden recurrir, donde van a tener varias notas referidas aquí a don Tolosa, que hoy nos está aquí visitando en ALT. Bueno, digamos que yo te agradezco enormemente tu presencia. Sé que siempre estás ocupado porque, por lo que ven, lo pudieron apreciar nuestros videntes, nuestros escuchantes. Hay una tarea que no para, ¿no? La tarea de Rubén Tolosa. Así que bueno, les propongo entonces visitar esa página que le mostrábamos, y con eso van a tener ahí mayor información todavía sobre este querido Rubén Tolosa. No, muy agradecido por tu generosidad de invitarnos y realmente a difundir esto, que a veces no tenemos muchos capítulos abiertos para poder compartirlo, ¿no? Por eso, sumamente agradecido.
Bueno, de nuevo gracias a vos. Y yo con esto me estoy empezando a despedir de nuestros oyentes y videntes hasta el próximo programa. Y como siempre, recuperando o tratando de poner en pantalla y de poner en la audiencia todo lo que tiene que ver con nuestra identidad cultural. Así nos vamos, hasta la próxima.